Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos. 7:14. Uno de los temas que en este espacio lo hemos permanentemente cuestionado es desde mi punto de vista, extrema lentitud, pero a paso de tortuga, del proceso de renovación de la Fiscalía General del Estado. Para mí no hay argumento válido si tomamos en cuenta que el actual Consejo de Participación Ciudadana se posesionó el 14 de mayo del 2023 y que Diana Salazar terminaba el periodo el 8 de abril del 2025. O sea, tenían todo el tiempo del mundo para llevar adelante el proceso y no lo hicieron. Resulta que se acabó el periodo de Diana Salazar, se quedó 3 semanas adicionales con base en un pronunciamiento de la Procuraduría y luego decidió renunciar para asumir una embajada, la embajada de Ecuador en Argentina, y al momento la Fiscalía está encargada en la persona del fiscal subrogante Wilson Toainga. Ayer se instaló el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tomó una decisión respecto de la Comisión Ciudadana, que parece que esa es la decisión que podría allanar el camino, pero yo sigo siendo escéptico y se lo digo acá a nuestro invitado, al doctor Gonzalo Armán Molestina, que está con nosotros para compartir este espacio. Él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hola doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, muchísimas gracias por la invitación. Andrea, qué gusto estar aquí con ustedes, qué linda vista que tienen desde este set. Y por supuesto aquí para dar respuestas, Fabricio, tanto a usted como a su audiencia. Gracias a usted. ¿Por qué se han demorado tanto? Y no me diga que no se han demorado, porque sí se han demorado. Yo comparto con usted, Fabricio. Me permito también indicar que apenas tengo 5 meses dentro de este espacio. No está de más mencionarlo, porque desde el primer día hemos instado a que los procesos ganen celeridad y que se pueda dar una rapidez sin perder la calidad para avanzar con los distintos procesos de designación. Lo he dejado evidenciado en algunos pronunciamientos que he tenido en comunicados también que se han hecho públicos de la necesidad de ganar celeridad en los procesos. Algo positivo a lo que me voy a referir, Fabricio, y si bien mi objetivo aquí no es defender una institución que ha dado más fracasos que resultados al país, es poder sí mostrar el trabajo que desde este despacho se ha logrado en contribución de avance de este proceso. Y el día de ayer, en sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, se aprueba finalmente la convocatoria que va a dar lugar a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Para expresarlo en palabras sencillas, esta Comisión Ciudadana es la que lleva a cabo el proceso, la que recepta las postulaciones, la que toma las pruebas, las evaluaciones y demás, y finalmente, pues, permite un informe que sea elevado al Pleno con los postulantes que tengan una mejor calificación para tomar una decisión final. Todo este proceso es la administración del proyecto, entendiendo a cada proceso de designación como un proyecto diferente. Proyecto que podría llevarse a la par también con otros procesos que están pendientes, que deberían ya haberse impulsado. ¿Y por qué no se impulsan, doctor? Bajo esta lógica también, lo he compartido el día de ayer también en el Pleno, la necesidad de que avancemos con el resto de procesos. Esto es un tema de emocionarlo, sí, pero también de poder estar todos de acuerdo en ese aspecto. Yo sostengo esta postura de que avancemos con el resto de procesos con la misma celeridad, porque hay que entender algo aquí. No es que cada proceso goza de una misma Comisión Ciudadana de Selección para avanzar, sino que cada uno cuenta de manera individual con cada una de las comisiones, es decir, no es que es una que funciona para todos, sino que cada proceso cuenta con su comisión ciudadana, lo que permitiría avanzar de forma traslapada, es decir, de manera simultánea, lo que nos permitiría ganar tiempo también de poner finalmente, tener un resultado en procesos que están pendientes como el del CRE, TCE, Defensoría del Pueblo y demás que son importantes para el país. Expliquemos también el funcionamiento de esta Comisión Ciudadana, porque, a ver, ante los ojos del ciudadano común y corriente, la designación o las designaciones de las autoridades de control las hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No todos conocen el procedimiento previo que es esta Comisión Ciudadana. Expliquemos en qué consiste, por favor, doctor. Fabricio, a mí no deja de sorprenderme que en 15 años y más de vigencia de esta institución todavía este tema no se conozca. Yo le agradezco a usted por permitirme compartir en detalle cómo esto funciona y me alegra también que espacios como estos permitan hacerle saber a la ciudadanía cómo los procesos se llevan a cabo. Y es que efectivamente se cuenta con una Comisión Ciudadana de Selección que está compuesta por 5 representantes de las 5 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa, judicial, transparencia, control social y electoral, y adicionalmente por 5 representantes de la ciudadanía, es decir, 10 integrantes en total, que entre estos determinarán un presidente, un secretario, que será quien lleve la administración como tal de toda esta comisión. Ahora, esta comisión, repito, es la que procesa el concurso, es decir, recepta las postulaciones, analiza prohibiciones, impedimentos, como también lleva a cabo la fase de impugnación y demás. Es decir, es quien maneja la parte operativa. Esta comisión tiene que conformarse, además de los 5 representantes de las funciones del Estado, por 5 representantes ciudadanos. Es decir, que aquí hay un primer
proceso a cumplir, un primer paso a cumplir, que es la postulación de los mejores ciudadanos, de los más capacitados, de los más preparados, conocedores del derecho penal, para que podamos elegir también al mejor fiscal. ¿Por qué? Porque estos 5 representantes que son elegidos de la ciudadanía tienen que cumplir con una fase de postulación y cumplir con los mismos requisitos que debe cumplir el fiscal. Eso es decir, se ratificó que sí cumplan con estos requisitos, porque había muchos cuestionamientos de cómo va a ser conformada la Comisión Ciudadana para elegir a un fiscal si no tienen ni siquiera los mismos requisitos para quien está postulando para fiscal. Efectivamente, usted lo ha mencionado, y es que ese es el perfil que debe cumplirse, acreditar también la probidad notoria y otros aspectos adicionales que permitan tener esta base técnica de conocimiento, por supuesto, que contribuye a elegir al mejor, partiendo de ese conocimiento que estos comisionados deben tener. Así que ese es el proceso en sí que debe darse en los próximos días. Me permito compartir con la ciudadanía y hacer la invitación formal. Del 18 al 31 de julio del presente año estará abierta la convocatoria para los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección. Si queremos dar al país al mejor fiscal, pues necesitamos también una comisión ciudadana con los mejores, integrada por los mejores. Así que en esto invito a la ciudadanía, a los profesionales del derecho, a estar pendientes de cada uno de los avances, a presentar sus postulaciones, a reunir sus documentos y poder hacer país desde este punto de vista. Participar o construir un mejor país depende también de este involucramiento que debe ser de todos los sectores de este país, ¿no? Consejero, también ha habido cuestionamientos respecto de cuándo va a iniciar la veeduría ciudadana. Se ha dicho que va a iniciar cuando ya se conforme la Comisión Ciudadana, es decir, alrededor de 60 días la veeduría ciudadana no estaría o no podría estar vigilante del proceso. Digamos, como digo, hay muchos cuestionamientos sobre aquello. Mire, hace pocos días se llevó a cabo una reforma al reglamento. Esta reforma al reglamento consideraba el hecho de que los veedores inicien con su accionar a raíz de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Yo me permito compartir algo. Yo motivé una revisión integral al reglamento que estaba vigente, a lo que había dejado en su momento Verduga, que se había aprobado en el Pleno. Y esta decisión de llevar una revisión integral era para poder dar un perfeccionamiento al mismo documento, para poder incluir o retirar aspectos que a lo mejor impedían un correcto funcionar de esta implementación del concurso, ¿no? Entre esos aspectos, por ejemplo, hay algunos que pueden rescatarse, otros que no. Entre esos, que se mantenga el sorteo público en el caso de un empate. Si hay un sorteo público en caso de empate, estamos dejando al azar prácticamente lo que debería medirse por conocimientos o capacidad. Mantener esa parte no es algo con lo cual estuve de acuerdo. Adicionalmente, aspectos como también positivos, sí. Pero se mantuvo esa parte. Esa parte se mantuvo, efectivamente. Es decir, pero sí, que si tienen la misma puntuación, casi que se deja al azar. Al sorteo público, efectivamente. Yo con esa parte no estoy de acuerdo. Yo lo expresé en esta revisión integral del reglamento. Adicionalmente, en la propuesta de reforma propuse el dejar fuera esto y definirlo a través de una prueba de desempate, a través de medición del conocimiento. Pero aspectos sí positivos, como el que se incluya también que investigados por casos como lavado de activos y otros delitos graves no puedan participar de este proceso. Antes únicamente estaba solo con crimen organizado y casos de corrupción, cuando hay un sinnúmero de delitos graves que también debía incluirse como una prohibición a los investigados. Entonces, aquí hay que sopesar también, lo he dicho en otras intervenciones, del abogado se ha salvado el sombrero. Pero en todo caso, ya frente a esta decisión también que tomó la mayoría del Pleno, pues avanzar en la implementación de este reglamento, que al fin y al cabo, repito, dependerá no solo del texto escrito en sino de las mejores postulaciones que se han recibido. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Yo en lo personal, yo entiendo la intención, entre comillas, de establecer una comisión ciudadana. Que eso se ha venido manejando a partir del nacimiento de la nueva Constitución, la ley del Consejo de Participación Ciudadana, la ley orgánica de participación ciudadana, etcétera. Pero esos ciudadanos no necesariamente, y los concursos anteriores han demostrado que no necesariamente no tienen ninguna vinculación o relación con sectores políticos o con el poder político de turno. Hay que revisar cómo se conformaron comisiones ciudadanas anteriores, en donde ciudadanos terminaron teniendo algún tipo de relación con organizaciones políticas o con el poder político de turno. Obviamente no hay un ciudadano, no va a haber un ciudadano químicamente puro, que no tenga una ideología, que no tenga una afinidad política, pero ¿cómo garantizar, Gonzalo, que dentro de esta comisión esos 5 ciudadanos que van a ser seleccionados de la ciudadanía efectivamente respondan a la ciudadanía?
Mira, Creo que eso va a ser imposible. En esto hay algo importante, no solo la participación de la veeduría, que bien, pues finalmente va a instalarse, y ya está instalada, perdón, pero que va a cumplir con su trabajo de vigilar la transparencia de este proceso. Ahora, justamente eso, y le vuelvo a repetir. Ojo, la veeduría está conformada ya. Pero si podría bien actuar o es vinculante. puede a lo actuar, que... por supuesto. Recordemos que este es un acompañamiento que se realiza al proceso como tal por parte de la veeduría. Es decir, no necesariamente para ser veedor de este proceso debes estar oficialmente registrado. Si hay una veeduría oficial que ha pasado toda una fase de calificación, pero los ciudadanos están llamados a vigilar este proceso. Los medios de comunicación, el periodismo y en general estamos llamados a vigilar este proceso de principio a fin. Podemos hacerlo como veedores también. Ahora, pasando un poco de la veeduría a lo que bien mencionaba Fabricio, además de esta vigilancia que debe tenerse en toda fase del proceso, también es importante considerar la participación de la academia en esto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de un respaldo institucional que va a permitir desconectarnos también del componente político y vamos a saber que hay actores que participan de esta comisión ciudadana que tienen un respaldo institucional académico que nos va a permitir saber también que efectivamente pues hay un contingente técnico que va a saber manejar y administrar todo un proceso de designación como este. Esa es una vía, Fabricio, que yo motivo y que por supuesto pues invito a la academia a vincularse a este proceso, porque al fin y al cabo nos estamos jugando el país. Así que es importante participar de esto. Adicionalmente también el respaldo de organizaciones de la sociedad civil que puede sumarse a ello y que no deja de ser importante. Ahora, la vigilancia para la transparencia, adicionalmente el seguimiento que el periodismo debe dar a este proceso es medular, es importantísimo para generar cualquier tipo de alerta que al fin y al cabo pueda corregirse. Yo, ¿no? por ejemplo, soy muy dado a no estigmatizar a la gente. O sea, yo me opongo radicalmente a la generalización y a la estigmatización, pero también le he planteado esto porque es una realidad y porque en otros concursos se ha dado justamente esto. Tanto lo que preguntaba Andrea respecto de los veedores, de las veedurías, cuánto de las comisiones ciudadanas, es casi imposible garantizar que estos ciudadanos no respondan a alguna afinidad política. Claro, bueno, la política va a rondar no solo decisiones de una comisión ciudadana de selección, sino también de un consejo de participación ciudadana, pero eso también dependerá del profesionalismo y de la valía de quienes integren tanto la comisión como el consejo para evitar que esto suceda, Fabricio. Si queremos dar al país lo mejor, tenemos que evaluar de la mejor manera los perfiles y finalmente pues llevar a estos espacios a quienes verdaderamente vayan a representarnos bien. Repito, nos estamos jugando el país, por eso el cuidado que debemos tener en cada fase de este proceso. En el tema del reglamento para la elección al fiscal, ¿qué temas sí se quedaron? Entiendo, y digamos, ¿cómo se va a evaluar? Entiendo que hay uno de los temas que también fue cuestionado sobre no dar, por ejemplo, puntos a quienes hayan sido parte de la docencia, pero sí a quienes hayan estado en funciones o cargos públicos. ¿Cómo queda de manera general la revisión de este reglamento para la elección del nuevo fiscal? Hay un puntaje, sí, efectivamente, para quienes se hayan desempeñado en cargos públicos, también en docencia. Uno de los puntos que yo tenía como crítica a este reglamento era que no reconocía la docencia como tal, de manera de que el puntaje no era lo suficientemente relevante en relación al desempeño como servidor público, ¿no? Es decir, pudo haberse equilibrado o haber tenido esto como una base. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, quien enseña derecho penal o quien es docente en esta línea, pues termina teniendo a los servidores públicos que tienen mayor puntaje que los que este podría aspirar como docente. A eso me refiero, ¿no? Sin embargo, si hay un puntaje por haberse desempeñado como servidor público, alineado al tema que tiene que ver con la fiscalía, por supuesto, como también a la docencia en materia de derecho penal, como también algo que se incluye, ¿no? Que es lo de dar un punto adicional a quienes hayan tenido una mejor puntuación en su desempeño como doctores, como PhD, se le da un punto adicional por haber logrado un cum laude, un summa cum laude, lo que al fin y al cabo termina reconociendo, sí, el esfuerzo académico que puede tener cada uno de estos actores. Esto es lo que finalmente se tiene como reglamento. Sin embargo, yo invito a la ciudadanía, a los profesionales de derecho, a estar pendientes de este proceso, a revisar los reglamentos que están publicados en nuestra página web del Consejo de Participación Ciudadana y adicionalmente, pues, a estar pendientes de cada una de las fases de la convocatoria. Oiga, Gonzalo, finalmente en el reglamento para fiscal, ya saliéndonos del tema de la veeduría y de la Comisión Ciudadana, un poco en la línea que le preguntaba Andrea, ya enfocándonos en el reglamento para el fiscal. ¿Qué pasó con esta posibilidad de que un abogado en libre ejercicio que haya patrocinado alguna persona vinculada al crimen organizado o al narcotráfico, van a tener esos abogados la oportunidad de participar o se cerró esa puerta? Mire, ahí hay un punto de reforma también al reglamento, en donde se considera posterior una intervención del Colegio Nacional de Abogados, de la
El Colegio Nacional de Abogados, sí, por supuesto. Adicionalmente, la Federación Nacional de Abogados. En esto tuvo una intervención en el Pleno del Consejo el doctor Paulo Caña, quien intervino con algunos criterios y demás, en donde expresó de que podría esto significar el día de mañana que se afecten derechos de participación de quienes postulen. Desde mi punto de vista, si bien este punto se ha retirado, Fabricio, del reglamento, yo no estaba de acuerdo plenamente con ello. Yo creo que pudo haberse modulado y haberse incluido algunos factores, como por ejemplo la evaluación del patrimonio de quienes habrían estado o quienes pretenden postularse también, como para poder sopesar en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, esta parte se retira y da lugar a que abogados de distintas ramas puedan participar en este proceso. O sea, le insisto, un abogado que patrocinó a una persona vinculada al crimen organizado no va a tener, impedimento de participar en el proceso. Puede participar, efectivamente, eso es lo que dice el reglamento acorde a esta reforma. Repito y quiero expresar en esto mi postura, yo no estuve de acuerdo con este cambio que se estaba dando dentro del reglamento, creo que pudo haberse fortalecido en ese aspecto para evitar este tipo de relación. Ahora, una cosa es que haya defendido estas causas y otra cosa es que haya estado vinculado, ¿no? En eso hay que ser... No, pues hay una diferencia, por supuesto. Pero que también sí. hay casos que han ocurrido en el sentido, y me parece a mí que el caso Metástasis, sobre todo, Por es el ejemplo. que de alguna manera nos da un hilo conductor Correcto. sobre la relación de abogados, ¿ya?, que se convirtieron en este nexo entre sus defendidos, miembros de los grupos de delincuencia organizada, con malos jueces y malos fiscales. O sea, eso nos develó de Metástasis. Pero son dos casos en los que debemos sí guardar esa diferenciación, me parece importante hacerlo y que la Comisión Ciudadana de Selección sepa evaluar estos factores, ¿no? Al fin y al cabo, pues, hay una fase también de escrutinio público, de impugnación ciudadana, en donde la ciudadanía podrá expresar sus reclamos o el hacer visible, si es que tuviera alguna prohibición también algunos de los postulantes al participar, ¿no? Así que eso hay que estar muy pendientes. ¿Qué pasó también con lo que se estaba discutiendo dentro de este reglamento para la elección del fiscal, en donde se decía que debía saber de administración pública? ¿Eso se quedó también en el reglamento o se eliminó? A ver, este es un tema de derecho administrativo, se refiere, más que administración pública, se refiere a derecho administrativo, sí. Y lo que se hace a este es agregar otras líneas, como por ejemplo derecho penal internacional, que es algo que no estaba siendo considerado y que ahora sí se lo suma al perfil que debería tener de conocimiento el potencial aspirante a fiscal, ¿no? Entonces, más bien lo que se ha hecho es fortalecer este aspecto en materia de exigencia. Pero se eliminó entonces del tema de administración. Se refiere al conocimiento como tal en derecho administrativo, a la experiencia como tal en derecho administrativo. Ahora, esto no significa tampoco que el próximo fiscal no deba tener conocimiento en esta línea. Porque me parece importante también. Por supuesto digamos, que tiene sí. varias ramas del fiscal, ¿no? Totalmente. Y una de ellas también es de conocer administrativamente. Al fin y al lo que cabo, se administrar la institución, es correcto, y debe tener un pleno conocimiento Pero de la eso ya administración no pública. está en el reglamento. El enfoque como tal, el core como tal, de la especialidad que debe tener el próximo aspirante a fiscal, tiene algunas líneas, entre esos derecho penal internacional, derecho penal como tal, y por supuesto, pues ya los otros requisitos tendrán que evaluarse y conocerse la experiencia que está tenido. Esto es una tarea que tiene la Comisión Ciudadana de Selección en materia de administración institucional. Hay un hecho que también es innegable y que ocurrió en 2019. Hasta la prueba escrita, quien estaba encabezando el concurso de méritos y oposición para fiscal general del Estado era el doctor Merve Benavides, si mal no recuerdo. La doctora Diana Salazar estaba tercero o cuarto puesto, si mal no recuerdo. Y es el momento que se hace la prueba oral, donde la doctora Salazar obtiene el mayor puntaje y le rebasa al doctor Merve Benavides y se convierte en fiscal general del Estado. La prueba oral, y cito este detalle porque de alguna manera la prueba oral termina prestándose a la subjetividad. ¿Existe o no existe en el reglamento esa subjetividad de, por ejemplo, una prueba oral en donde los consejeros van a tener, como pasó en 2019, que calificar a la persona que interviene? Fabricio, ahí me voy a permitir discrepar con usted, más allá de lo que puede el día de mañana pensarse que pueda esto terminar en subjetividad. Hay algo importante que reconocer y es que el fiscal defiende los intereses del Estado. No, de acuerdo en eso. Y su litigación es plenamente importante en esto, ¿no? Entonces no podemos dejar de lado una calificación de su manera de litigar, de su estilo de litigar, de la jurisprudencia aplicada a litigar, que es importante considerar al momento de que se califica un Yo postulante entiendo a ese fiscal. punto y Ese coincido, punto yo no discrepo con es eso, importante. coincido. ¿Sabe qué me preocupa? La subjetividad. Ahora, ¿qué es lo que puede realizarse, sí, frente a la prueba oral? La determinación de una rúbrica clara. ¿Qué significa eso? Una rúbrica son cuáles son esos criterios bajo los cuales vas a evaluar esa intervención oral.
que puede ser desarrollada por la Comisión Ciudadana de Selección también, en donde se establezca qué específicamente vas a evaluar. Por ejemplo, el uso de el recurrir a jurisprudencia, el adicionalmente tener un estilo en su litigio, el saber cómo se refiere al derecho penal, a qué acude, a los cuerpos jurídicos a los que acude, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta rúbrica, bajo estos criterios, podría determinarse sí para evaluar esa prueba oral y que no quede la subjetividad, como usted bien menciona, Fabricio. Quisiera solo, no sé si ya para ir finalizando, usted nos decía al principio que se había propuesto que incluso simultáneamente se empiece también con el tema de la Comisión Ciudadana para, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral y todas las autoridades que se deben elegir ahora mismo, Tribunal y Defensoría del Pueblo, me parece también que está pendiente. Son procesos que están pendientes. Y que incluso son procesos que han sido muy cuestionados y por lo que se ha interpuesto también una acción para, se le ha pedido al Consejo Nacional Electoral los formularios, incluso para tal vez una revocatoria, entiendo que es, ¿no?, de Fantoni, del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué le han dicho respecto de esa propuesta, de en simultáneo también hacer estos concursos que se han demorado tantos meses? Frente a este recurso ciudadano que veo y se ha difundido en los últimos días, más allá de que esto exista, pues que cada uno de los ciudadanos está en su derecho de aplicarlo, yo creo que tanto el presidente como nosotros como consejeros debemos trabajar en esto de manera coordinada, sí, y dar celeridad a los procesos, avanzar con los procesos de designación pendientes. ¿Pero qué le han dicho frente a esta propuesta? Yo lo he motivado ya previamente, si bien el proceso de fiscalía como tal se ha llevado ya a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, es lo mismo que debemos replicar en el resto de procesos. Hemos actuado de forma expedita, tal cual como lo dice el Pleno en el caso de fiscalía, pues debemos replicarlo en el resto. Creo que la mejor forma de mostrar trabajo, sí, como cuerpo colegiado, como Consejo de Participación Ciudadana, es que llevemos ya estos procesos a conformación de la Comisión Ciudadana. Yo esperaría que en los próximos días, al menos en los próximos 30 días, deberíamos ya reunirnos como Pleno, dar lugar a los equipos técnicos, que son los que llevan a cabo la convocatoria como tal, que son delegados de los consejeros, delegados que cumplen la tarea, más no se llevan la responsabilidad, porque esa responsabilidad es plenamente nuestra como consejeros, pero ese es un paso importante que deberíamos verlos en los próximos días, sobre todo para rebatir cualquier cuestionamiento, repito, de que no se estaría cumpliendo con las funciones correspondientes, así que esto es algo que debe hacerse de forma urgente, Andrea. Yo esperaría que, repito, en los próximos días, máximo 30 días, podrían ya convocarse estas comisiones ciudadanas también, no comisiones ciudadanas, sino equipos técnicos para poder dar lugar a la conformación de las comisiones ciudadanas en estos procesos de designación. Doctor, dos cosas finales. La una, ¿qué va a pasar con el Consejo de la Judicatura? Bueno, estamos pendientes de las ternas. Yo había propuesto previamente el procesar las ternas que ya teníamos entregadas al Consejo de Participación Ciudadana. Fue una decisión del Pleno no avanzar con esto. Sí, no tener todas las ternas. Correcto. Hoy me preocupa que el organismo quede en acefalía. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo con este. He sugerido el día de ayer también, ¿por qué no avanzar con las ternas que ya están entregadas, procesarlas, avanzar con la revisión de provisiones y requisitos y demás para poder ganar tiempo, ¿no? Sin embargo, esto es un tema que queda a la convocatoria del presidente del organismo, como también al resto de consejeros, para poder avanzar con este aspecto. Pero la otra opción también es esperar que estén todas las ternas entregadas para ir a empezar a procesar. Sería importante, como un llamado a la acción, al resto de fuentes, a que se remitan las ternas de manera célere para poder evitar cualquier tipo de afectación al Consejo de la Judicatura. La Asamblea el martes ya completó su terna, faltaría el Ejecutivo que tiene que reemplazar a un integrante de la terna y Defensoría Pública. Defensoría Pública también. Fiscalía está ya completa, esa es una terna que está completa, recordemos que es esa una de las fuentes. Y Corte Nacional de Justicia. Corte Nacional de Justicia, que al fin y al cabo es quien preside el organismo, ¿no? Así que una vez que estén todas las ternas entregadas, bajo esta lógica que he expuesto a la decisión del Pleno, pues se procesarían las ternas y finalmente tendríamos autoridades definidas para los próximos 6 años en judicatura. Lo último, me pide que le pregunte, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA va alrededor de 3 años prorrogados. ¿Tienen en agenda eso? Son temas pendientes también, ¿Pero qué será? Fabricio. Son temas pendientes y algunos de los que tiene el Consejo también, entre los procesos que he mencionado, todos son igual de importantes. Es necesario que esto se evidencie en el Pleno. La próxima sesión del Pleno, pues, lo volveré a mencionar para poder dar celeridad y finalmente poder conseguir un objetivo, que es el poder nombrar a tiempo a estas autoridades que al fin y al cabo suman a la institucionalidad de este país. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Gracias, doctor. Gonzalo Albán Molestín ha estado con nosotros, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.